Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. Sábados 1 de la tarde y 9 de la noche. No se lo pierda. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Directo a tu CPU por Telestar Televisión, Supercable, Canal 3, tu cita ineludible de los fines de semana. Para hoy, como de costumbre, te saluda tu amigo de siempre, Jorge Carrión Rubio, número 26778, con licencia para matar el aburrimiento. Esa era nuestra presentación en el área del Caribe, y como nos van a sintonizar por allá, a propósito de que están viviendo un momento electoral, pues vamos a ver si logramos el enlace con ellos también. Lamentablemente es difícil la comunicación hacia el Caribe, específicamente hacia Venezuela, pero vamos a hacer el intento de que se conecten con nosotros personajes que recurrentemente lo hacen, están participando dentro de lo que significa Notas Migratorias César Vallejo, el evento que este próximo 20 de diciembre pues tiene ya su día culminante, donde se sabrá quiénes son los ganadores en los diferentes géneros literarios, periodísticos y poéticos de esta edición 2020. También ese día nuestros niños serán homenajeados con un padrinazgo que a voluntad prácticamente se está presentando a nivel de los finalistas de este evento y también de algunos que se van sumando a participar de darle tal vez cariño a nuestros ahijados. Para hoy tenemos, por ejemplo, la presentación de un ahijado más y estamos esperando también la probabilidad de que un sacerdote que se encuentra en los Andes de Perú, pues se comunique con nosotros. Él se llama José Bernardino Peña Guamán. Vamos a ver si tenemos suerte. Él también está tratando de convocar en su área geográfica a más ahijados olvidados muchas veces por las grandes capitales, por las grandes urbes. Y qué mejor que empezar el programa con nuestros niños, porque estamos en Navidad. Y precisamente un ahijado más, él se llama Álvaro Ramón Chambillo, está ubicado en la localidad de Tarma, Perú. Vamos a escuchar a Alvarito, a ver cómo describe su localidad y tal vez su futuro, qué aspira en la vida. Alvarito, saludos. Buenas tardes, profesor. Yo vivo en la localidad de Tarma, Perú, en la región de Junín, llamada La Perla de los Andes. Y pues, sí diría, se llama la ciudad de las flores porque, pues de verdad ves un montón de flores por los cerros. Puedes ver variedad de colores durante esta biodiversidad de culturas en Perú. Y pues, a ver, ¿cómo puedes explicarlo, profesor? ¿Cómo ves el campo? Tú que conoces el campesinado, por ejemplo, ¿qué nos podrías decir sobre las labores agrarias que tal vez te circundan, Alvarito? Que sí, progresa mucho la agricultura. Aquí es un recurso demasiado valorado, pero para la ciudad no, porque a veces piensan que deben dar más de ellos, pero no se puede a veces también. Por eso a veces hacen huelgas, que no los tratan como merecen. Oye, ellos necesitan más para poder pues sembrar, producir alimento, pero las personas no entienden que a veces ellos sacrifican también ellos mismos para poder traer alimento a las personas de todo el país. Bueno, y tus aspiraciones particulares, ¿estás dentro del ámbito del campesinado o tal vez tú quieres colaborar de otra manera en tu futuro profesional? ¿Cómo te ves más adelante? ¿Qué quisieras estudiar? ¿Qué quisieras hacer por tu comunidad, por ejemplo? Para mi comunidad, ayudar a así pequeñas cosas, pero que también aporten algo más que algo pequeño. O sea, que ayude a las personas, pero que no sea demasiado, pues así, polémico, por así decirlo.
¿Y qué te gustaría estudiar, Alvarito? A ver, programación en videojuegos, profesor. Programación en videojuegos. ¿Por el juego o por qué te llama la atención eso? Por animación y he visto videos de cómo hacen así la animación y es interesante saber cómo los crean. Aprender más de matemática, aunque eso también es un problema para mí porque sí, no sé mucha matemática. Ujú. Bueno, tienes que esforzarte al respecto. Bueno, ¿qué le dirías a tu futuro padrino que te está expectando? Este 20 vas a tener un padrino. ¿Qué le pedirías de pronto por estas Navidades? Que me ayude más en mis estudios de inglés también. Y si puede, pues en programación también, la computación. Ajá. O sea, estudiar básicamente, ¿no? Lo que tú pides es que te Sí. ayuden a estudiar, ¿no? Ujú. Ese sería básicamente el idioma de inglés y dominar. Bien, bien amigos, ahí hemos tenido a Alvarito, es un joven de 15 años, ubicado no en la capital, sino en La Tarma, un región. pueblo de los Andes, de Perú, y donde él prácticamente nos da su mensaje, que debemos escucharlo con más atención, porque se trata del futuro del Perú. Queremos sacar adelante al país, sacar adelante a América Latina, y tenemos que recordar que estos lugares pues, son los que más necesitan, lugares alejados de las grandes urbes y donde hace falta ese tipo de apoyo, por ejemplo, por parte de los padrinos que de alguna manera voluntariamente están acercándose a nuestro evento y que para este 20, adicionalmente a Álvaro, pues ya hemos tenido varios niños y vamos a tener más todavía ese día. En la capital, en Lima, también estamos trabajando al respecto, pero no específicamente en las zonas acomodadas, sino en los suburbios. Por ejemplo, la municipalidad de Ate, con su alcalde, se han comprometido ya para ayudar a los niños de Huaycán y de las zonas aledañas a Huaycán, donde la pobreza es extrema. Y el propio alcalde, pues ese día va a dar un pequeño incentivo a esos niños y de alguna manera también vamos a asignarle a los padrinos a través de nuestro evento. Esto simplemente es un esfuerzo de nuestra Fundación Universidad Hispana de tratar de poner un granito de arena, porque a veces estamos esperando que el Estado sea el que resuelva todo. Pero hay maneras de poder lograr también con la tecnología actual que, por ejemplo, desde otros lugares del mundo se acerquen y se solidaricen con la realidad de ese milenario Perú, de esa milenaria tierra aborigen, que en algún momento pues ha sido la cuna de la civilización de esta parte del continente. Vamos entonces ya, a propósito de esto, pues a adentrarnos en temáticas que tienen que ver precisamente con el año que se viene. El año que se viene es el año bicentenario de la independencia del Perú. Se viene un nuevo presidente que el 28 de julio del 2021 estará seguramente repitiendo aquellas palabras célebres de don José de San Martín. Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva el Perú, viva la independencia. El histórico José de San Martín. Esperemos que el que llegue a ocupar la presidencia del Bicentenario pues sea un auténtico representante de ese legado histórico y para ello vamos a contar hoy con la presencia del coronel Giovanni Roca Benavente, quien está a cargo de seguir la ruta precisamente de este historial de 200 años de independencia y ya lo ha venido trabajando durante los últimos meses. Vamos a escuchar el periplo que hasta el momento ha recorrido y quizás preguntarle a manera ya de que nos dé su saludo, coronel, ¿qué estaría pasando hace 200 años? ¿No? O sea, ¿dónde estaría don José de San Martín? ¿En qué parte? ¿En qué acontecimiento? Ya faltaba muy poco para el 28 de julio de 1821. Su saludo, coronel. Sí, sí, muy buenas tardes a todos los amigos integrantes de esta conferencia. No, agradeciéndole tu invitación, ¿no? Muy importante. El día 28 de julio de 1821 se va a celebrar
el bicentenario, ¿no?, de la independencia del Perú, 200 años, ¿no? Entonces, había una comisión hace 2 años, de 2016, si no me equivoco, el 18 de agosto de 2016, en la que se nombró toda una comisión y bueno, esta comisión pues ha ido trabajando de acuerdo pues a las diferentes entidades, ¿no? Fuimos invitados por el señor presidente a dar el grito del bicentenario en la ciudad de Ayacucho hace 2 años. Bueno, por todos estos problemas sociales que han habido en el Perú, no se han podido, no se ha podido avanzar, ¿no?, en muchas de las comisiones que tenía de proyecto bicentenario. Pero en el caso nuestro de nuestra institución, a la que represento, soy directivo, ¿no?, a la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, vencedores del 2 de mayo de 1876 y defensores calificados de la patria, a la que me honro pues en presidir en esta comisión de la Ruta Bicentenario. Estuve a cargo de todo este trabajo planeado estratégicamente por un grupo, ¿no?, de personas que integran mi comisión. El que les habla pues la preside. Y de acuerdo a las fechas históricas en las que San Martín pues pudo llegar acá al Perú, de su salida de Valparaíso, que hubo acá el 8 de octubre de 1820, en la ciudad de Paracas. Posteriormente a Pisco, se vino aproximadamente pues, con casi 5.000 hombres, ¿no? 4.000 del ejército emancipador, como casi 1.000 se unieron en Valparaíso y desembarcaron en la bahía de Paracas para poder llegar a la ciudad de Pisco, Chincha, Nazca y Acarigua, a la entrada de Arequipa. Pero él pues, hizo un estudio de la zona, ya tenía su servicio de inteligencia, hizo un estudio de la zona, ¿no? Según pues San Martín no podía hacer una expedición libertadora por las intendencias de Buenos Aires ni la de Río de las intendencias de las Provincias Unidas. Entonces tenía que cruzar los Andes, no obligatoriamente, porque era muy grata la ruta y encima pues tendría que cruzar el canal de Beagle, ir a una zona súper peligrosa para entrar al Pacífico, del Atlántico al Pacífico. Entonces él estratégicamente ideó, ¿no?, el cruce de los Andes. Tuvo que cruzar los Andes y dentro de su ruta pues, de Mendoza, Salta, Jujuy, fue liberando, ¿no?, a los pueblos que iban por la ruta, hasta llegar a Maipú, Valparaíso, ganó la batalla y de ahí pues se embarcó con el apoyo de los chilenos, ¿no? Estuvo también el almirante Cochrane, el almirante Cochrane y O'Higgins, ¿no?, uno de los libertadores de Chile, ¿no?, junto con San Martín. Bueno, al llegar al Perú, a Paracas, él ya trajo una cantidad de fusiles porque ¿quiénes iban a hacer su tropa? Los esclavos, ¿no? Y al sur de Lima había una buena cantidad, habían casi 10.000 esclavos. Él se trajo como 10.000 fusiles y le daba la libertad y se integraban al ejército libertador. Y así fue formándose y fue aumentando el ejército, porque en Chile estuvo como casi 6 meses, ¿no?, en Pisco, Chincha y Nazca. De ahí subió hacia el norte de Lima, en la ciudad de Huaura, y se embarcó en Vega, Huaura y Huacho. Y ahí estuvo como 8 meses. Prácticamente fue una capital, ¿no?, de liberación. Que pelean también. Para esta fecha, coronel, ¿dónde estaba San Martín exactamente? ¿Dónde lo ubica usted para esta fecha? Yo acabo de estar en la ciudad de Huaura el 20 de noviembre. No, él estaba más o menos ya, no, estaba en Huaura. En Huaura, ¿No? 8 meses, sí, 8 meses. Y mandó una expedición con el general
Arenales y Álvarez hacia la ciudad de Huaraz y la ciudad de Huari y la ciudad de Ancash, ¿no? Para poder independizar, ¿no? Porque él donde iba, independizaba, ¿no? Pero globalmente hizo la independencia en Lima. Los pueblos se pelean, que acá fue la primera batalla, por ejemplo, el sur se pelean en la primera batalla, se pelea, pues, te digo, pues, Chincha, Palpa, Nazca, Changuillo, Ica, ¿no? Acari, ¿no? Que hay un problema ahí también de identificación, ¿no? A la cual nosotros no aceptamos, ¿no? Porque a nosotros lo que nos interesa es la ruta de independencia. Igualito, ¿no? Por el norte de Lima también se pelean que por aquí se marcó, ¿no? Iguaura, Huacho, Vega, ¿no? Pero esa no es nuestra intención. Nuestra intención es demarcar, ¿no? Todas estas rutas que por ahí estuvo San Martín. San Martín en esta fecha se encontraba en la ciudad de Huaura, ¿no? De Huaura, ¿no? Sí. Ahora, dentro del periplo más importante que se viene, ya llegando casi al día central, que es el 28 de julio, ¿cuál cree que es el momento más trascendente al margen del propio 28 de julio, ¿no? O sea, el 28 de julio ya se da la proclama de la independencia, pero de aquí al 28 de julio, ¿hay tal vez un momento cúspide por ahí que estamos a puertas de celebrar o no? Claro, el 28 de julio, pues, San Martín llega a Lima, ¿no? Inclusive hay una reunión con la Serna para ver cómo va a tomar la ciudad, pero no se llegó al acuerdo, ¿no? Con el virrey tuvo una reunión, ¿no? Porque ellos también un poco preocupados por los españoles y por los criollos, porque pensaban que lo iban a matar a todos, ¿no? Hace una pequeña, una conferencia, ¿no? Y tuvo con el virrey La Serna para ver cómo tomaba Lima, pero no se iba a ningún acuerdo y La Serna pues sale de Lima, ¿no? Hacia el sur, hacia Ayacucho, y ingresa pues José de San Martín y proclama pues el acta lo realiza el 15 de julio y 28 lo hace la proclamación de la independencia, ¿no? En forma general ya de todos los pueblos, ¿no? De donde pues sus tropas habían ido y habían liberado prácticamente. No, comprendemos que, como lo dijo nuestro amigo Charlie, ¿no? El imperio español estaba desactualizado en 1810, ¿no? Estaba porque las tropas, Francia invade España y desactualiza todo el imperio español. Aparte, en esa desactualización se forman las cortes, ¿no? De Cádiz, ¿no? Y los virreinatos se vuelven intendencias. Por eso que en Perú tenemos eso que por el norte pues, se declararon la independencia, ¿no? Hablamos de la intendencia de Trujillo, la intendencia de Guayaquil, la intendencia de las nuevas provincias de Argentina, intendencia de Buenos Aires, ¿no? Pero tal desestabilización en el Imperio Español que lo dejó prácticamente sin rumbo, ¿no? Y se fueron, pues, las ciudades se fueron independizando, ya que no habían presencia y posicionamiento de las tropas reales. El virrey Abascal también se quiso ya ir, pues no dejar el gobierno en plena discusión de estas cortes, ¿no? Y lo deja Pezuela, la zona lo derroca Pezuela, y definitivamente, pues, en el Perú, pues, se firma, pues, la capitulación del Imperio Español el 24 de diciembre de 1824. Pero realmente el Imperio Español lo reconoce después de la batalla de Bastao, ¿no? Y lo reconoce legalmente. Entonces, nosotros hemos creado toda una comisión, ¿no? Hemos hecho jurar una comisión, hemos tomado la decisión inmediatamente cuando ya cerca del bicentenario, porque había unos problemas políticos, ¿no? De que lo tomaba uno, no había las reuniones, lo tomaba la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, como beneméritos y como descendientes, hicimos nuestra comisión y sin presupuesto, ¿no?
con un grupo de personas sectorizamos cada área en la cual cada persona es el representante, ¿no? de cada una de las zonas que he mencionado, y ellos han ido haciendo toda la labor de enlace con las autoridades correspondientes. No nos hemos perdido ninguna actividad, desde la llegada a Paracas con el presidente, ¿no? Que por ahí empezamos, y hemos ido avanzando, ¿no? A todas estas localidades, sobre todo con problemas endémicos, ¿no? En lugares donde había la mayor cantidad de personas con COVID. Y muchos de nosotros pues somos vulnerables, ¿no? Personas ya de edad, pero el sentido patriótico nos ha llamado y hemos estado en estos lugares, ¿no? Para que conozcan el sacrificio también que están haciendo todas estas personas. El sacrificio del amor a la patria, desinteresadamente, sin costo alguno, para los integrantes de toda esta comisión. Así es. Bueno, coronel. El enlace, sí, disculpa, con la Embajada Argentina que nos está apoyando en todos estos momentos hasta el día de hoy, enlaces con Ecuador, con Argentina y con Francia. No vamos a parar hasta la llegada a Francia y hasta la fecha, ¿no? Demarcada, que es el 17 de marzo. ¿No? Y cada vez más gente, empresarios, amigos, ¿no? Que están siguiendo nuestra ruta. Cada vez me entero pues que me llaman para conferencia, porque esto ha dejado huella, no está dejando huella. Entonces hay muchas, hemos inaugurado una serie de placas en cada lugar donde hemos ido. Hemos inaugurado monumentos, hemos pintado cuadras de colegios, ¿no? Hay gente que se ha unido y desinteresadamente. Por ejemplo, hay como 4 colegios en Chincha que toda una cuadra está pintada con figuras alegóricas, ¿no? A la independencia. Y así lo hemos hecho en Nazca, ahora lo estamos haciendo ya en la zona norte, ¿no? Y yo me quedo impresionado porque hay gente que no es benemérita, pero se aúna, se integra acá a la comisión, ¿no? Tenemos mucha gente que se ha integrado. Sí. Eso es. Bien, coronel, interesante lo que nos está comentando, lo que nos está explicando, pero vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos que mencionó, por ejemplo, a Charlie. Vamos a ver qué nos dice Charlie, ya que la independencia de México y la de Perú, pues, tienen algo en común, ¿no? Y es importante porque la cultura inca, pues, una de las más grandes, y la azteca también, ¿no? O sea, prácticamente hay muchas coincidencias, incluso en la tipología de pensamiento del mexicano con el peruano, hay mucha coincidencia. Vamos a ver qué dice Charlie, y tal vez alguna pregunta para el coronel. Hay que incluir también a los mayas, no nada más a los aztecas y a los incas, también los mayas eran fue una civilización impresionante acá digamos, de la parte de Centroamérica. Bueno, las independencias, digamos, gemelas de Sudamérica, sobre todo la parte de Perú, Ecuador, la parte que fue, que coincidió en el tiempo con la de México de 1810 a 1821, pues son básicamente las mismas fechas, y veo muchas coincidencias. Por ejemplo, el hecho de que en el mismo año hayamos iniciado las contiendas y el mismo año hayamos declarado la independencia de ambos países, pues habla caray, de algo muy pues notable, ¿no? Es notable cómo coincidimos. Ustedes siguieron peleando todavía del 21 al 24, todavía hubo ciertos conflictos, pero ya eran un país independiente, ya habían sido declarados por José de San Martín, por San Martín como una nación independiente, pero todavía los españoles se resistían. Pero es muy diferente pelear como quien se quiere liberar a pelear como quien ya se considera a sí mismo una nación independiente. Aquí en México, en el 21, se logró a través de Iturbide, que era criollo, que era español más bien, se logró la independencia, y es chistoso cómo San Martín e Iturbide, ambos tenían mucha relación con el virreinato, ambos habían sido soldados
los ejércitos realistas en ambas zonas de América. Bueno, perdón, José San Martín había sido soldado español en España y en África, pero había luchado para el rey de España, igual que aquí en México, Iturbide había luchado para el rey de España defendiendo al ejército realista. Y cómo esos dos personajes que en un tiempo estaban del otro lado fueron fundamentales en la liberación de ambas naciones, ¿no? Es algo que también quiero hacer notar, cómo los hicimos cambiar de opinión con la belleza de nuestros continentes, los enamoramos y los logramos hacer sentir parte de lo de acá, parte de América. Entonces es otra similitud que quiero hacer notar. Y no sé cuál, ya me perdí cuál era exactamente la pregunta. Tal vez si tenías alguna inquietud sobre la ponencia del coronel, ¿no? Bueno, nos comentó que él quería hacer una ruta de recorrido, o sea, hacer como eventos o destacar lugares del recorrido que hizo San Martín. Me parece muy padre y quizá eso coincida con la necesidad que tenemos, por ejemplo, en México ahora, de crear senderismo, crear un turismo que a través de las rutas, digamos, originales, las rutas naturales, se pueda generar que los jóvenes salgan al campo, que los jóvenes hagan ejercicio y a la vez que conozcan y que vivan los recorridos que hicieron los héroes que les dieron patria allá en Perú, a través de competencias o simplemente recorridos turísticos de senderismo. Es una idea que le pongo al coronel para que imaginen lo que fue en aquel tiempo enfrentar las inclemencias del tiempo y que lo hagan a través de eventos deportivos modernos a través de los cuales ellos puedan sentir lo que son las distancias, lo que es no tener un motor que lo impulse, lo que es tener que caminar y lo que es tener que andar a caballo distancias muy, muy grandes. Quizá pudieran ser eventos interesantes para hacer ese recorrido recreativamente como un festejo más del Bicentenario de Perú. Una idea que se me ocurre. Gracias, Charlie, por tu idea, muy buena. Eso podría ser algo así como Esto es Guerra, ¿no? Que es prácticamente una cuestión de farándula bastante criticada, pero que podría ser traspolada a la idea de Charlie de imitar o hacer el intento de cómo se sentiría San Martín, ¿no? Si, en estos tiempos, ¿no? Y seguramente que muchos se caerían del caballo. Pero bueno, eso lo dejamos simplemente para la temática ya que la benemérita Guardia Civil, que por cierto, hay que felicitar al coronel porque hoy es el Día de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Es la cúspide dentro de lo que significó la unificación de la Guardia Civil con la Policía de Investigaciones del Perú y con la Guardia Republicana del Perú, ¿no? En 1988 se dio esta unificación un día como hoy, 6 de diciembre, y por eso que hoy está celebrando pues la Policía Nacional su fecha cúspide. El saludo en especial a propósito de estos encontronazos que han habido lamentablemente en materia política y que han desatado pasiones y lamentables pérdidas incluso de civiles. Esperemos que todo esto pues sea superado y que reconozcamos el valor de la Policía Nacional en su magnitud como debe ser. Bien, vamos a pedirle a Salvador, que está en Brasil, a ver que nos dé alguna opinión. Salvador, te escuchamos. No sé si estás todavía por ahí. Te vemos que está desactivado el audio. A ver, vamos a ver si Salvador está por ahí. Pues bueno, estoy muy agradecido por esta invitación el día de hoy también para este encuentro. Sería bueno extender una grata felicitación a los peruanos porque se acerca esa fecha tan importante que es el bicentenario de su libertad. Cabe destacar que he escuchado hablar mucho de San Martín, pero no han hablado mucho de Bolívar, y Bolívar también fue pieza fundamental para la libertad de Perú y de toda Latinoamérica. Incluso se proclama en realidad como libertador del Perú a Bolívar. No a San Martín, pero es un hecho histórico muy, muy peculiar, ¿no? Podrá quizás hablarnos mejor de eso el coronel, de ese por qué Bolívar es declarado libertador y no San Martín, allá en el Perú. Es increíble nuestra historia y son increíbles esos hombres de aquellas épocas.
que tuvieron esa valentía y esa gallardía tan grande de luchar contra tantas cosas, contra tantas cosas, contra la misma naturaleza, con tan poco, porque en esas épocas ellos no contaban con un avión, no contaban con prácticamente nada, sino era un caballo, una espada y bueno, mucha valentía y mucha fuerza para sacar adelante la independencia de todos esos países. Esa gesta que se realizó desde Argentina hasta Venezuela fue magnífica, fue admirable, como lo llamó después Bolívar en su segunda campaña de liberación a Venezuela. La campaña admirable fue realmente admirable cómo esos hombres pudieron por fin conciliarse y llevar a cabo una nueva idea, ¿no? De que los latinoamericanos tomaran el rumbo de sus países y pudieran, por así decirlo, hacer de cada país de Latinoamérica una potencia. Y es bastante lamentable, querido Jorge, que hayan transcurrido 200 años y todavía en Latinoamérica veamos que siguen los mismos de siempre peleándose y disputándose por el poder, y veamos una Latinoamérica hundida aún en sistemas que siguen llenos de cadenas por todos lados y que realmente no han dado pie para que haya una América Latina y una Suramérica que sea una América realmente libre, una América que sea realmente independiente y que no dependa de otras potencias. Siento que el potencial que tenemos como continente es increíble y esos visionarios de hace 200 años, ellos con esa visión a futuro sabían que los países de Latinoamérica podían ser potencias y lamentablemente por intereses de particulares y de personas que siempre han buscado su interés propio y no han velado por el interés común, pues vemos una Latinoamérica que lamentablemente cada día va peor, con unos líderes políticos que dan es vergüenza. Y bueno, el ejemplo lo tenemos hoy en Venezuela. Ustedes pueden presenciar las elecciones, no hay electores en los centros de votación y la gente del chavismo lo que está haciendo es llevar autobuses de centro en centro para filmar afuera las filas de gente votando. Y asimismo, después de que filman a la gente votando afuera, los montan en un autobús y los llevan a otro centro y a otro centro y a otro centro. Eso es o sea, de verdad es triste y da vergüenza ver que los líderes políticos vean que el país está en ruinas y monten este show que da es tristeza. Va a ser muy interesante ver el resultado que van a dar cuando todos los centros electorales fueron fantasmas, nadie fue a votar. Y yo quiero que vean ustedes en la noche cuando digan que votaron no quién sabe cuántos millones de mentiras van a decir ellos, millones de votos fantasmas. Y así se quedará, porque lamentablemente tampoco hay un liderazgo que socave ese régimen que hay en Venezuela. Y casi 210 años después de la independencia, seguimos hundidos en lo mismo. Salimos de los españoles, algo que quién sabe si es hasta peor, porque realmente si nos podemos ver a Latinoamérica, la mayoría vive en estado de miseria y solo un grupo pequeño sigue con sus intereses manteniéndose en el poder y sin tener una real igualdad, una real evolución para los pueblos latinoamericanos. Muchas gracias. Ok, gracias Salvador por tus apuntes. Ahí seguramente que el coronel nos va a explicar algo respecto a tu inquietud sobre Bolívar. ¿Qué nos diría el coronel? Primeramente me solidarizo con Salvador con relación al sufrimiento, pues, ¿no?, que está viviendo el pueblo venezolano. Tiene mucha razón, son 200 años, nuestros pueblos no están integrados y es producto, pues, de los malos políticos que subieron al poder y dejaron de lado
los pueblos, ¿no? Hispanoamericanos. Con relación pues a su pregunta, ¿por qué no he mencionado a Bolívar? Es porque la simple razón, ¿no? En el Perú hubieron dos movimientos sociales. Estamos empezando con el primer movimiento social de la independencia, ¿no? Que es la llegada de San Martín, ¿no? Y las rutas que he podido hablar, ¿no? Hasta el 28 de julio y de ahí él llega a Guayaquil y de ahí prácticamente tiene una conversación privada con Bolívar, ¿no? Porque San Martín va a Guayaquil para pedirle el apoyo con las tropas, pero él da un paso al costado por los intereses, ¿no? El interés personal, él primero ve el interés general, ¿no? Entonces, ve porque, bueno, fue una conversación privada que hasta ahora la gente dice que fue lo que hablaron, ¿no? Pero se regresó, ¿no? Dejó ya a Bolívar para la independencia, porque las tropas realistas se habían ido hacia el sur de Perú, ¿no? Y Bolívar viene a ser el segundo libertador del Perú, ¿no? Que viene ya del norte. Llega a cumplir pues la libertad de Perú, capitular pues, con el virreinato español el 9 de diciembre de 1824, y él se queda como protector Bolívar. Entonces, es una segunda parte. Nosotros lo que estamos haciendo es la primera parte de la llegada de las tropas expedicionarias de generalísimo San Martín a Torres. Ya habrá una segunda ruta en la cual, pues, bueno, ojalá que Dios nos siga teniendo vivo, porque ir a todos estos lugares ha sido bien difícil, pasando cientos de peripecias, ¿no? Pero hemos estado ahí presentes, ¿no? Durante esta pandemia, y no hemos dejado de poner nuestro funcionamiento. Habrá una segunda demarcación de toda esta ruta de Bolívar, ¿no? Que vino por el norte, ¿no? Y llegó a ser protector, ¿no? de Perú. Vivió casi 3 años en el Perú, diré Bolívar, ¿no? Bien, entonces eso pertenece ya a la batalla de Ayacucho, prácticamente al 9 de diciembre de 1824, ¿no? Donde se va. La batalla de Junín, de Ayacucho, otra batalla que hubieron internamente siguiendo a las tropas realistas, porque las tropas realistas se iban hacia el sur, hasta el virreinato de Alto Perú. Ahí pararon. La última batalla de la independencia americana fue en Bolivia. Así es. En el año 1825. Bien, coronel, vamos a ver qué nos dice Eladia desde Nueva York. Eladia. Un saludo para todos y también para la Policía Nacional del Perú. Estábamos hablando el tema de San Martín y a la vez lo que habían pasado en el cruce de los Andes. Por supuesto que eso es algo que hasta a veces es increíble lo que ha sucedido eso, ¿no? Cómo ellos han podido cruzar. Sin embargo, creo que Argentina va a apoyar a lo que está proponiendo el coronel. Ellos ya hicieron una travesía, el cruce de los Andes, de Argentina a Perú. Y hay la Fundación Sanmartiniana que existe en Argentina. La hermandad que tenemos con ellos. Justo hablaba también el coronel sobre las batallas de Junín y Ayacucho. ¿Y qué cosas de la vida? Perú tiene el departamento de Junín y el departamento de Ayacucho. Lo mismo tiene Argentina, la provincia de Junín y también Ayacucho. Y hablando con historiadores, ellos comentaban que habían sido casi las últimas batallas para nosotros liberarnos de España. Y esa relación que tenemos, Argentina con su Junín y Ayacucho y Perú con su Junín y Ayacucho. Pues San Martín, lo que yo quiero recalcar de San Martín es que la que habla, y siempre lo digo porque lo tienen en el olvido, una de las preocupaciones de San Martín ha sido la educación, lo principal y lo esencial, que en una de sus obras
primeras obras en el protectorado, crea la Escuela Normal Superior de Varones. Por supuesto, varones en ese entonces, ¿no? Y trae como docentes, por ejemplo, el primer docente que viene como rector, un tal Thompson, de Inglaterra. Y algunos se dice que podía haber llevado de Estados Unidos, como lo hizo en su momento Sarmiento, ¿no? Sarmiento también lo hizo así en Argentina. Y yo he egresado de esa universidad, que es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, más conocida como la Cantuta. Fue creada el 6 de julio de 1822. La independencia fue el 21 y el 22 se crea. Entonces, para él, pienso que fue muy importante la educación, aparte de las otras obras que él hizo. Y eso ha ido continuando, pues que ahora sea, en ese entonces era una escuela normal, pero ahora es la Universidad Nacional. O sea, tiene tantos años y a la vez él piensa que es muy importante, por eso él crea también la biblioteca. Una de sus principales obras que él se preocupó. Y pienso que eso sería bueno también rescatar, ¿no? Que es muy importante la educación en cualquier lugar del mundo. Y otro, siempre también rescatar a la mujer. Si bien es cierto, ellos llegaron, pero tuvieron como compañeras tanto Bolívar y San Martín, compañeras que estuvieron al lado de ellos, como María Campuzano, que fue la compañera de San Martín, que lo apoyaba, es muy posible, ¿no? Siempre se dice que hay detrás. No, yo no estoy de acuerdo así, sino es paralelo. Una mujer está en paralelo al lado del hombre y se puede conversar, se puede ver las situaciones. Entonces ellas estaban al lado de ellos, colaborando, ¿no? Colaborando en sus pensamientos, en su ideología. Y eso es lo que quisiera rescatar de uno de el principal que libertó a Perú, ¿no? El general San Martín. Y después, bueno, y Perú siempre tuvo una gratitud, creo yo, porque San Martín es lo último que he leído, no recuerdo el nombre del historiador, porque él muere en París. Si no recuerdo mal, en Boulogne-sur-Mer, que no llegué a conocer, quería conocer dónde había. Y Perú, hasta el último, le dio una jubilación vitalicia. Y creo que no nos olvidamos y no nos olvidaremos de uno que le importó mucho el Perú. Y eso sería lo que podría rescatar y recordar. Y que lo que está proponiendo el coronel, creo que sí se puede realizar y sería también, como decía el compatriota Charlie, sí, el turismo. Creo que ante todas estas adversidades que se presentan en esta vida y que ahora estamos pasando momentos difíciles, yo pienso, tengo la esperanza que el turismo va a ser lo que nos podría salvar, como algunos países han renacido así, ¿no? Con el turismo. Bien, vamos a enlazarnos con Venezuela. Parece que tenemos a Adriana Eladia. Tú sabes que ellos están en un momento electoral y ya el coronel
seguramente nos va a ilustrar más respecto a todo lo que tú le has planteado. Pero vamos a ver si tenemos suerte de que Adriana nos está captando desde Venezuela. Adriana, te escuchamos. ¿No te vemos? Si puedes, la imagen también, por favor. Ahorita las elecciones parlamentarias, Asamblea Nacional, hay muy pocos votantes. Está ganando la atención. Bueno, de gustaría votar porque ya este sistema no es confiable. No es confiable para ninguno de los venezolanos. Bueno, mi decisión fue simplemente no salir a votar para no seguir apoyando el régimen de Nicolás Maduro. O sea que se puede decir que ha habido una abstención generalizada, Adrián. Bueno, es parte de lo que a través de los medios de comunicación las imágenes han mostrado que hay un vacío, no hay colas como antes para las votaciones y todo eso. O sea, tú lo puedes certificar desde allá, desde Venezuela, ¿no? Y eso es cierto. No hay colas para votar. Es un proceso que participa simplemente los que simpatizan con este gobierno. Bueno, lamentablemente es una democracia ficticia la que seguramente más tarde se va a dar a conocer con el resultado electoral de estas elecciones convocadas por Nicolás Maduro, lamentablemente. Bueno, Adriana, quizás no es el momento para hablar de otras cosas, porque el momento político de ustedes pues, es bastante triste para los que quieren de pronto nuevos aires, nuevas salidas democráticas. Pero bueno, te invitamos a tener la paciencia del caso, ¿no? Para que en algún momento pues asomarán nuevos tiempos, ¿no? Que no pierdan la esperanza de que eso pueda cambiar. ¿Algún mensaje final, Adriana? Amén, así será. Por supuesto, en Venezuela las cosas son difíciles, pero la esperanza es lo último que se pierde. Y por supuesto la fe que tenemos puestos todos los venezolanos que estamos dispuestos a salir adelante independientemente de que esté el gobierno. Ya no se trata de ser de derecha, de izquierda, sino simplemente entender cuáles son sus talentos, capacidades, habilidades y en función de crecer para estar aquí en Venezuela, para estar en cualquier otro país y ser libre, realmente libre. Ahora la libertad no es nada más del pueblo, no es nada más del cuerpo, sino también del alma. Bien, Adriana, nuestro abrazo, nuestra solidaridad contigo y con todos los venezolanos que están viviendo estos momentos donde, como tú dices, la libertad no solamente es física, sino también es la libertad del alma. Esa libertad yo creo que va a llegar. Es cuestión nada más de perseverancia y mucha fe. Que por ahí se va a abrir la esperanza en algún momento. Bien, vamos a continuar con nuestro invitado, que es el coronel Giovanni Roca Benavente, para que nos dé tal vez algunas pinceladas de lo que ha escuchado de Eladia desde Nueva York, de Adriana desde Venezuela. ¿Alguna acotación, coronel? Es cierto, no debemos dejar de lado la participación de las mujeres en todas estas gestas heroicas, ¿no? De la época de la emancipación, ¿no? Tenemos a Micaela Bastidas, María Parrado de Bellido, ¿no? A Manuelita Sáenz, a María Campuzano, ¿no? Al lado de estos grandes gestores estuvieron estas grandes mujeres, ¿no? Que prácticamente perdieron su vida, fueron fusiladas. La esposa de Tupac Amaru pues, fue muerta, apedreada, ¿no? Y ella participó en las batallas, en las diferentes refriegas que hubieron pues, con el reinato, con las tropas realistas, ¿no? Y también recordemos también que en la guerra con Chile las famosas Rabonas, ¿no? Que pelearon al lado de los soldados, ¿no? Es más, ponían su cuerpo para que no lo repasen los soldados chilenos. Y no podemos, existen acá muchas heroínas que tenemos que resaltar, ¿no? Estos hechos de amor a la patria. Es más, motivaron y prácticamente conducieron, ¿no? A veces tropas, en el caso de Manuelita Sáenz con Bolívar, ¿no? Yo hasta ahora sigo admirando
¿no?, el profesionalismo de la fecha, cuando se les ha dado cargo a las mujeres, han tenido mucha participación en el desarrollo de la historia republicana del Perú. Y cada vez han ido teniendo más poderes y lo están haciendo muy bien, ¿no? Porque prácticamente pues, es el emblema portador de la familia para la conducción del hogar, para la conducción pues, de puestos importantes que tenemos. Dentro de la parte ya final, vamos a ver nuestro futuro. Álvaro, ¿has escuchado hablar a nuestros panelistas, a nuestro invitado principal, el coronel? ¿Has escuchado parte de tu historia? Porque esa es tu historia, Álvaro, y tú vas a ser el continuador de esta historia. Eres el más joven de todo este grupo, eres el futuro. Quizás quieras hacerle alguna pregunta al coronel o manifestar algo. Te escuchamos. Pues sí, es una gran historia y pues para mí me costaría aprenderla pues un poco porque en sí a veces es confuso para mí entender la historia de cómo sucedieron en Ayacucho o en Junín y las batallas que sucedieron antes y después y las que van a venir después ahora. Yo diría que es una gran historia y interesante para aprender. Espero algún día poder entenderla completamente. Y así seguir continuando la historia del Perú y al menos sacar la corrupción que hay en los países o tratar de dar algunas ideas a ese tipo de congresos o presidentes que están gobernando los países. Bien, gracias Alvarito. Es nuestro ahijado que lo hemos tenido. Hay que incentivar a los muchachos y la mejor manera es ponerlos a tocar temáticas un poco más elevadas, incluso de las que normalmente ellos comentan o hablan con sus amigos, ¿no? Es la única manera de hacer de que esto vaya hacia adelante, ¿no? Que la historia continúe. Bien, coronel, para terminar, vamos a pedirle al coronel que tal vez toque ese tema delicado, ¿no? Ese cuestionamiento de aquel momento dramático que se vivió en Perú hace unos días atrás y donde resultaron, pues, muertos 2 jóvenes y que lamentablemente en las últimas horas también se está proyectando hacia las zonas alejadas a la ciudad, en la trayectoria de los buses que intentan traer los productos agrícolas hacia Lima, pues también hay manifestaciones que están poniendo en jaque al actual gobierno. Usted que ha conocido a Pedro Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, a Merino, y no sé si ya ha tenido algún encuentro cercano con el presidente Sagasti, ¿qué nos podría decir al respecto? ¿Qué podemos hacer para remediar todo este caos y dejar de estar hablando mal de la policía, que en algún momento pacificó al Perú, por ejemplo, con la detención de Abimael Guzmán y los terroristas en general? ¿Qué es lo que podríamos hacer, coronel? La Policía Nacional de Perú, durante su vida republicana, y la creación pues como República del Perú, ya tiene una participación tremenda, ¿no?, para lograr los objetivos nacionales, para garantizar la seguridad, las entidades públicas, privadas y el desarrollo de la vida republicana del Perú. Ha sido la columna vertebral de su participación, sobre todo desde la emancipación, conociéndose como los serenos, posteriormente pues, como la Guardia Nacional, la Gendarmería, que estaban integradas pues la Guardia Civil y la Guardia Republicana, ahí nace la Guardia Civil y la Guardia Republicana, desde la guerra de conflicto de 41, la de falsa justicia, la del CENEPA, del 80 al 90, la guerra contrasubversiva, más de casi 3.000 muertos, 6.000 heridos,
Ahora, en estos tiempos, el COVID, más de 500 muertos, ¿no? He tenido la suerte de conocer a todos estos presidentes por las funciones que desempeño, ¿no? Ahora último estuve en la ciudad de Huaura con el presidente Sagasti. Y bueno, cuando yo le manifiesto con relación pues a las actividades estas de la Ruta de la Independencia, le pareció una magnífica idea, ¿no? Y tal vez uno de los mejores proyectos, pero el problema ha sido pues que todos ellos han salido y el Ministerio de Cultura ha ido cambiando pues de ministros, ha sido, pasó pues la comisión al presidente del Consejo de Ministros, nuevamente al Ministerio de Cultura, y así un pimponeo, ¿no? Un juego de tenis. Tomamos la actitud de realizarlo sí o sí, ¿no? A través de la presidencia de la Benemérita, donde pues, el general de división Carlos Tafur Ganosa, el comandante general del ejército, lo determinó. Avanzamos, ¿no? Sin el apoyo de ellos, ¿no? Porque es un problema trabajar con la gente de gobierno. De ahí hemos tenido también la situación de la policía, ¿no? Manifiesta pues que lo que ha venido sucediendo. La Policía Nacional del Perú, lógicamente, pues integrada por más de 140.000 efectivos. Somos más poderosos que la Fuerza Armada junta, ¿no? La familia policial casi llega al 1.000.000, la familia policial. Durante todos estos tiempos, todos estos gobiernos, ha tenido una serie de reformas. Cada gobierno que ha ingresado desde Fujimori, Toledo, Paniagua, Usiski, Alan García, Vizcarra, y actualmente con el actual presidente, ¿no? Sagasti, ¿no? Ha habido reformas. ¿Por qué? Estas reformas no han permitido la institucionalización de la policía, porque han hecho su conveniencia. Por ejemplo, yo hago una analogía. Recordemos que Edgar Pugues, director de la CIA, estuvo 40 años en el poder, porque tenía pues los micrófonos de todos los presidentes, y no lo podían sacar. Entonces, ¿qué hacen estos gobiernos? Estos gobiernos tranquilamente pues ponen a su policía que ellos quieren, ya le van consiguiendo los grados, los van, ya saben que van a ascender a general, y cuando entran, los colocan y se bajan a toda una cúpula de generales de que antes tienen experiencia necesaria. Tú no vas a comparar a un postulante a general de 8 años con un postulante a la primera, ¿no? Porque el otro pasa por una serie de direcciones y divisiones que lo han ido perfeccionando, ¿no? En ciertas áreas de policiales. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos? Politizan a la policía, les ofrecen los grados, entonces una vez que les ofrecen los grados, los colocan en los puestos claves y por eso hacen lo que le da la gana. Por eso tenemos una mala policía, ¿no? Porque no se respeta la institucional, la meritocracia, lo que no sucede con la Fuerza Armada, no en el caso de la Marina o tal vez el Ejército, ¿no? Pero ahí son muy verticales, ¿no? Y al estar en el poder, pues, y darle ese poder a estos oficiales jóvenes generales, ¿no? Sin experiencia necesaria, sin ese amor que aceptan esos puestos, ¿no? Prácticamente desmembrenan la conciencia funcional de la policía. Es más, hay sectores que ahí se une la prensa, porque la prensa trabaja con el Estado, ¿no? Es la prensa guatemalteca que pues, va apoyando en estas acciones, ¿no? ¿Cómo es posible pues, que en esta última acción que ha habido de los paros mueran pues 2 jóvenes, bueno, y prácticamente se declaren como héroes? Y para ser héroe hay que tener una serie de acciones, ¿no? Héroes de la democracia. Entonces, que han motivado a seguir con más marchas, que la policía pues mire diferente, en el sentido pues que hay una cantidad de heridos y de muertos en la policía, ¿no?
que no se puede, se tiene que defender el Estado de Derecho, ¿no? Y la culpa la tienen estos gobiernos, la prensa, que hace tanto daño a la labor de la policía, porque no sé si las acciones buenas de la policía, ¿no? Yo lamento mucho, cuando voy al extranjero, ver en la prensa cómo habla mal de nuestra prensa peruana, habla mal de que vean otros canales de televisión y no habla mal de su país. Pero así está acondicionada, ¿no?, la estructura de los diferentes canales de televisión, medios de comunicación, ¿no? Bien, coronel. Dentro de lo que nos comenta, nos está hablando usted de que tal vez hay un exceso en cuanto a lo que podría significar la juventud generacional que ponen a nivel de los altos cargos de la policía. Y bueno, hay una experiencia muy particular que tal vez Salvador, que me está escuchando por allá por Brasil, en Venezuela, pues el primer cambio que hizo el gobierno revolucionario de Hugo Chávez Frías fue precisamente eso, ¿no? Pasar a retiro a todos los generales, a todos los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Y todo su relevo prácticamente a su merced, ¿no? Lo que decía el comandante Chávez, pues al unísono se cumplía al pie de la letra. Creo que esa es una de las claves, ¿no?, para el dominio que tiene actualmente incluso Nicolás Maduro, porque eso se mantiene. Se ven generales de 40 años, ¿no? No pasan de los 40. Entonces, eso nos parece también una cuestión a considerar. No sé si, Salvador, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí en línea? Pues bueno, la opinión que yo tengo y que manejo de las Fuerzas Armadas en Venezuela es una opinión que es la realidad. Sí, precisamente yo digo que hay una Venezuela antes del 2002 y otra antes y otra después del 2002, porque pues en 2002 ocurre lo del supuesto golpe de Estado que le hacen a Chávez y bueno, eso estratégicamente le funcionó mucho a él para relevar todo lo que tenía que relevar, tanto en la estatal petrolera como en la parte de las fuerzas policiales, en las fuerzas armadas y pues también le dio como una especie de soporte para montar las bases de toda esta tragedia que estamos viviendo hoy en día, ¿eh? Lo de los generales, pues en Venezuela, ahora en este momento, yo me atrevería a decir que casi es complicado porque ellos incluso aumentaron el número de generales. Venezuela creo que es uno de los países del mundo que tiene más generales. Hay, en las planas de las Fuerzas Armadas, dicen que hay más de 3.000, 4.000 generales. Entonces es bastante chistoso un país que tenga casi que más generales que soldados, por así decirlo. En efecto, hay muchos generales que supongo yo tienen una edad muy joven, más sin embargo, la realidad de ese generalato es que hay un grupo pequeño de esos generales que gozan de las mismas mieles que están gozando de la corrupción los políticos del chavismo y los políticos ahora que les llaman alacranes, que son los opositores que se vendieron al chavismo para seguir con ese plan tan macabro y loco que hay en Venezuela. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Y pues esos generales están metidos en ese conglomerado de negocios que tiene la dictadura para, por así decirlo, tener todos los negocios que representa la parte económica del país. O sea, no es un secreto que acabaron con todo el sector privado y con todas las empresas privadas para terminar dándole nuevas empresas y sobre todo de contrataciones de importación y de exportación, en parte a los militares que son comandos de pues, las Fuerzas Armadas. Sin embargo, yo he visto que hay muchos militares jóvenes, tanto de la academia como militares soldados, que han buscado la forma de rebelarse. Sin embargo, el uso de la fuerza ha sido desproporcional, han sido, a mí me parece, a mi modo de ver las cosas, han sido muy, muy malos, porque
por ejemplo, se vio con esos intentos fallidos que hubo por así decirlo, neutralizar a la dictadura por la parte militar, unos grupos pequeños, y fueron masacrados, cuando en su momento Chávez hizo un golpe de Estado y le perdonaron la vida, junto con todos los que ahora son generales. La mayoría de esa generación de Chávez ahorita son generales y se están retirando del generalato millonario. Toda esa gente, e incluso muchos de los políticos actuales del chavismo, ellos hicieron también un golpe de Estado y en ese momento a ellos les perdonaron la vida. Y ver tú que ahora surgen nuevos movimientos de militares jóvenes que ven todo esto y están en contra. Y bueno, muy al contrario de de cómo los trataron a ellos cuando los apresaron y ellos fueron unas víctimas, vemos que esos militares que están presos ahorita están torturándolos, los tienen desaparecidos, a otros los masacraron como perros, cuando en su momento ellos también hicieron un golpe de Estado y terminaron con una cárcel en cierta forma privilegiada, una especie de cárcel política, y que al final hasta los catapultó para llegar a gobernar un país en el 98. Entonces, si me preguntas sobre los militares, pues sí, en efecto hay una cúpula de generales que yo no diría que son jóvenes porque ya son más o menos de la generación de Chávez. Fueron los que se mantuvieron en carrera, que me imagino en ese momento también estaban involucrados en el golpe del 87, del 88. Y que bueno, ahora en este momento ya más bien van de salida. Y pues hay que esperar a los coroneles y a los tenientes coroneles que vienen subiendo para saber más o menos cuál es la visión que tienen ellos de las Fuerzas Armadas y del país. Creo yo que tiene que haber un cambio. Si ustedes ven la plana mayor de las Fuerzas Armadas en Venezuela, pues todos los grandes comandantes, ¿no? Ay, se me fue el nombre, pero por así decirlo, los grandes comandos de los generales de división, los generales en jefe y los generales de brigada, el alto mando militar, son gente ya mayor. Son gente que en su momento, cuando fueron generales nombrados por Chávez, sí eran jóvenes. En ese momento ellos tenían, cuando Chávez los nombró generales, tendrían 40 años. Pero Claro. ahora ellos tienen ya 60 años, casi 60 años. Son ya gente que está más bien pasada de tiempo para ser general, ¿no? Ya ellos tuvieron que haber abandonado hace rato el alto mando militar y sigue el mismo alto mando militar ahí con esa cúpula, defendiendo esa cúpula de dictadura. Es mi opinión personal y bueno, esa es la realidad, ¿no? Que todo venezolano la sabe porque pues si hay algo que hemos aprendido los venezolanos es estar al día con todas las situaciones que pasan en Venezuela y la realidad y aprender de la política, ¿no? Sobre todo. Aprender mucho de la política y de cómo se manejan los niveles de poder en todos los niveles. Saber cómo se maneja el poder porque ya todos sabemos lo que pasa en Venezuela y es lamentable que cosas como la que estoy hablando, que para un venezolano es muy normal y todos la sabemos, en el extranjero no se comenta ni lo saben. Que esa hegemonía del poder venezolano en realidad la sustentan son los militares y sobre todo es una cúpula de militares muy poderosos que en cierta forma junto con poderes extranjeros tienen montado ese parapeto que da vergüenza. Yo no sé, déjame terminar un segundo y con esto finalizo, Jorge, disculpa. Yo no sé si ustedes afuera en sus países saben que en Venezuela el sueldo mínimo es menos de $1. El sueldo mínimo de un obrero en Venezuela mensual es menos de $1. Son 450.000 bolívares y $1 vale 1 millón de bolívares, legalmente reflejado por el Banco Central de Venezuela. En pocas palabras, desde hace 2 meses para acá la gente no tiene para comer. ¿Cómo se sustenta el venezolano? Bueno, esos 6 millones que estamos afuera, estamos buscando la forma de mandarle a los que están adentro para que coman. Y esa gente que está adentro come
gracias a la ayuda de sus hijos, de la remesa que le llega de sus hijos, la comida que le compran a todos esos militares y todos esos políticos que tienen empresas de importación de alimentos y venden los alimentos en moneda extranjera, porque en Venezuela ya no se usa bolívar, en Venezuela se usa el dólar. En Venezuela se utiliza en la frontera con Brasil el real, en la frontera con Colombia el peso, y en el centro del país ya usan solamente el dólar americano. Pero la gente no gana en dólares. Cuando ustedes se van a ver los sueldos de un médico gana como 4 millones de bolívares, eso no son ni 10 dólares. Un ingeniero, un profesor universitario, ustedes sacan el cálculo de la nómina que ganan en bolívares, no ganan más de 5 dólares. Y es una realidad que el mundo debe saber. Porque el mundo piensa que en Venezuela quizá una persona ganará 100 dólares al mes. No, la gente en Venezuela no gana ni 10 dólares. No me pregunte cómo come la gente ahora. La gente no está comiendo. Lleva 2 meses más o menos el país en una ruina total. Y ustedes pueden creer que esta gente, estos mafiosos políticos, monten estas elecciones hoy, con todo lo que cuesta montar el aparataje para hacer una farsa de estas, mientras el país la gente está ganando $1 de sueldo, 10 dólares de sueldo, 5 dólares de sueldo. Ahí ustedes se dan cuenta de qué es lo que motiva esos generales, esos políticos. Es gente que no vale, es gente que no tiene corazón. Bien, y ahí están montando Salvador. su farsa y la montaron. Sí, Perfecto, listo ya. Perfecto, Salvador. Es el clamor de un ciudadano que vive en Brasil, ¿no? Es joven, un joven venezolano que tuvo que salir de esa vorágine de injusticias por las que atraviesa la hermana República de Venezuela. Y bueno, es su voz que se hace eco a nivel de América Latina. No es la voz de un ciudadano solamente, es un cúmulo de ciudadanos venezolanos que lo vemos en Distrito Federal, ahí en México, en Guadalajara seguramente que también muchos venezolanos, en Estados Unidos, acá en Lima, hasta en los lugares más olvidados de Perú hay venezolanos, porque están tratando de acomodarse de acuerdo a sus circunstancias. Y a Dios gracias, pues hay la generosidad de parte de los latinoamericanos, ¿no?, que los reciben. Hay ciertas situaciones que por ahí les escandalizan, no faltan aquellos ciudadanos de mal vivir, pero las grandes mayorías de los venezolanos pues son gente muy educada y bastante luchadora, que esperemos que pronto se pueda lograr tal vez una vuelta a la democracia como debe ser. Tenemos a Marta que nos está pidiendo la palabra desde México. Martita, te escuchamos. Gracias, Jorge. Mi comentario es en relación con lo que acaba de mencionar el compañero sobre las Fuerzas Armadas. En México tenemos también esa tendencia de que se les está atribuyendo cada vez más poder. Sabemos que en la actualidad las Fuerzas Armadas están pasando por una crisis de identidad porque fueron creadas para la guerra. Afortunadamente, pues, el mundo entero ya no hemos vivido circunstancias de guerra porque todos los conflictos se resuelven con base en los acuerdos entre los países. Sin embargo, las Fuerzas Armadas, y bueno, sobre todo hablando de mi país, están presentes, no desaparecen. Entonces, el gobierno actual les está dando cada vez más poder porque los está integrando para participar en circunstancias de emergencia, siniestros, terremotos, para que auxilien a la población, pero no las modernizan por completo porque siguen utilizando uniformes de camuflaje, por ejemplo, que ya no es necesario, porque el camuflaje sabemos que es para una guerra, ¿verdad? Para que se desaparezcan ante el enemigo. Y el gobierno actual, el de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, está dando cada vez más poder. Incluso estamos construyendo, en México se está construyendo
un nuevo aeropuerto y básicamente lo están haciendo los militares. El argumento de nuestro presidente es que los ingenieros militares son más honestos que los otros ingenieros. Entonces, yo considero que en México nos está pasando como a las ranitas que cocinan sin que ellas se den cuenta. Las meten en una sartén con agua tibia, las empiezan a calentar cada vez más, ellas con el calor del agua entran en un soportal que se duermen. Entonces las siguen cocinando, aumentando la temperatura hasta que las ranitas se duermen totalmente y no se dan cuenta cuando ya las cocinaron y ya nos las estamos comiendo. Entonces yo creo que en México está pasando una situación parecida a esta. Cada vez se les está dando más poder a los militares y esto considero que va en contra de la democracia, porque la democracia consiste en que el pueblo sea el que decida. Pero si digamos, al ejército, a los militares se les da el poder, entonces el pueblo ya no está decidiendo. Están decidiendo los militares, por tanto, aunque sean, digamos, útiles, aunque sean honestos, ya no entran dentro del concepto de la democracia. Entonces, pienso que México también se está integrando a esa tendencia a nivel Latinoamérica de darle poder a los militares. Y además no debemos olvidar que los militares sí son gente honesta, gente muy capaz, pero también, al menos en la experiencia de nuestro país, los militares se crearon también para obedecer. Entonces, muchas veces el riesgo sería que así como un militar obedezca a un presidente para salvar a la población, también obedezca órdenes para dañar a la población. Bueno, ese es mi comentario con respecto a México, que repito, también está teniendo una tendencia a que se le dé cada vez más poder a los militares. Gracias. Gracias, Martita. Interesante el punto. Vamos a ver qué nos dice Charlie, que también está en México, pero en Guadalajara. A ver, Charlie. Bueno, yo creo que los cuerpos policíacos o policiales, como les quieran llamar, el ejército y todos aquellos cuerpos de fuerza pública tienen como razón de ser el cuidado del Estado de Derecho en el cual se sustenta la democracia. Repito, sostener el Estado de Derecho, no el estatus de la cúpula del poder. Las fuerzas públicas deben cuidar sobre todo que prevalezcan todas aquellas necesarias condiciones para que los derechos de todos existan y se mantengan, incluyendo el derecho de la población a manifestarse. Entonces, la policía, el ejército, como se le quiera llamar en cada país a la fuerza pública, debe salvaguardar el derecho inclusive de las personas que protestan y que se manifiestan en contra de un gobierno que no les gusta, que les oprime, que les coarta sus libertades, que les impide y les asfixia y les impide realmente, digamos, progresar a través del libre mercado, etcétera. ¿Hasta dónde llega la lealtad de los cuerpos policíacos con el gobierno? Hasta donde llega el respeto al derecho de la ciudadanía. Ese es el estado, la razón de ser de las cosas, y yo lo veo muy claramente. Entonces, es triste cuando vemos que en algún país el pueblo no entiende que la fuerza pública a veces tiene que actuar, sobre todo cuando los ciudadanos estamos manifestándonos violentamente,
cuando al manifestar mis derechos estoy violentando los derechos de otro, o estoy dañando propiedad pública, o estoy dañando tiendas, rompiendo ventanas, dañando esculturas, como ha pasado aquí en México. En ese momento yo estoy completamente de acuerdo en que debe de actuar la policía. No sé en el caso de Perú qué tan cercano a esto fue lo que sucedió aquel día en el que por desgracia murieron 2 jóvenes. Pero también es cierto que muchas veces, como debe de suceder en Venezuela, y como bien mencionó, y aplaudo al compañero Salvador González, la policía, el ejército, la fuerza pública, como se le llame, la Guardia Nacional, etcétera, puede a veces estar atentando contra el derecho mismo de la ciudadanía a manifestarse. Entonces, ahí está la diferencia, ahí está el límite de hasta dónde debe actuar o hasta dónde puede éticamente actuar y aplicarse la fuerza pública del Estado, siempre a favor del Estado de Derecho mismo. Bien, gracias Charlie. Vámonos con Eladia en Nueva York y luego con el coronel Giovanni para que nos dé ya sus conclusiones. Él está tomando nota de cada una de las intervenciones. A ver, Eladia, ¿qué nos puedes acotar desde Nueva York? Realmente coincido con los otros ponentes que es sobre las Fuerzas Armadas. Sin duda, creo que también con el coronel Giovanni que no sé, hasta cierto punto las intervenciones son necesarias. Pero trataremos en lo posible, pienso yo, de, ahora que se acerca el Bicentenario, resaltar lo bueno de lo mejor que tengamos de cada institución y de cada ser humano. Porque los seres humanos, algunos momentos están siendo llevados por ideas, por situaciones que van manejando. Lo que no quisiera es que llegáramos como Venezuela. No lo deseo y que nuestros jóvenes estén corriendo peligro. Pero sí, dentro de la educación, tenemos que también educar, tienen que ser educados todas las instituciones, también la policía, ¿no? Y por el bienestar de los pueblos y no llegaremos a una paz, pero empezamos por la justicia, que el camino a la paz es la justicia. Y mientras tengamos justicia con todos los pormenores que tenga, trataremos en lo posible. Este bicentenario se realice teniendo en cuenta esencialmente a las mujeres, por supuesto que yo nombré a las desconocidas, porque las conocidas son María Parado de Bellido y muchas otras mujeres, ¿no? Y a las conocidas. Y también quisiera, dentro de la historia, encontré que el abuelo de Borges había luchado en esa batalla de Concepción. Fíjate, o sea, estábamos tan hermanados en esos tiempos, o sea, no veíamos fronteras, era el momento de luchar por algo que pensábamos era necesario. Porque nadie puede imaginarse que el abuelo de Borges, y es por eso que él en una de sus poesías escribe a Machu Picchu y también escribe a Junín, una poesía, porque tenía el grato recuerdo del abuelo. Así es que nuestra historia es tan hermosa que, bueno, eso quisiera dejarle como a Alvarito y a otros más, a nuestros chicos, que la historia no se puede negar, pero tampoco se puede asegurar. Pero es bueno saberlos. Y así hay varios historiadores que unos sostienen una cosa y otros sostienen otra. Y bueno, nosotros trataremos de sacar nuestras propias conclusiones. Bien, gracias Eladia. Bueno, vámonos a escuchar al coronel con sus conclusiones de esta charla sobre el Bicentenario y la temática inevitable de este espacio crucial para el Caribe como es Venezuela y su circunstancia atroz que atraviesa
en la supuesta democracia que se vive. Bien, vamos a preguntarle, a manera de terminar, coronel, se dice que tal vez el gobierno actual de Perú pues, pueda ser un gobierno débil, por ser un gobierno de emergencia. Y también las calles hablan que podría estar tramándose una nueva vacancia. ¿Usted qué opina al respecto? Tal vez para la calma de nuestra audiencia internacional en especial. Esta pregunta nos la hacen desde fuera del país y ven ellos que tal vez la figura que se presentó hace pocas semanas se pueda repetir en la presidencia del actual jefe de Estado, que es el señor Sagasti. Sí, primero pues que el presidente de la República no se puede enfrentar de esa manera a su policía, ¿no? Y mucho menos en este momento de este gran problema social, de las marchas y las situaciones psicosociales en casi todo el Perú. Un general, pues, no puede sacar a sus generales en plena guerra, ¿no? Sun Tzu lo decía bien claro. Entonces, ha cometido errores muy trascendentales a través, pues, de sus ministros, ¿no? Si sigue la situación así, pues puede también pasar lo mismo que ha pasado con el presidente Merino, ¿no? Que solo estuvo 5 días. Tiene que tener más calma, tiene que pedir unas disculpas públicas a nuestra Policía Nacional, porque es la que está haciendo frente a todos estos problemas sociales. En una marcha hay planes operativos, ¿no? Hay órdenes en estos momentos de que no utilicen la fuerza. Pero ¿qué se puede hacer, pues, frente a actitudes de los manifestantes que arrojan bombas molotov? Son infiltrados. Eso sí, debe ser infiltrado. Que tiran piedras, que tiran fuegos artificiales. Todas esas son armas. Entonces, ¿cómo se respeta, pues, el Estado de Derecho a la propiedad pública? Han hecho destrozos en casi todas estas ciudades donde había estas marchas. Entonces, el presidente no puede, más bien tiene que se tiene que ver una mejor forma de acción, de operatividad para que no hayan estas víctimas. No lo puede enfrentar a la población o con la policía. Es más, los jóvenes de la nueva generación que se dicen, cuando tú le preguntas por qué han ido, desconocen. Simplemente, pues, como las redes virtuales ahora convocan a través de la prensa, que tanto daño le ha hecho al Perú, ¿no? Van, participan, pero sin saber qué es lo que están defendiendo, ¿no? Imagínense si un día, recordemos pues el 5 de febrero, ¿no? No recuerdo, 1968, creo. Un día que paró la policía todo lo que pasó en Lima, ¿no? Entonces, la actitud hubieron muchos muertos en la policía, ¿no? Porque el ejército se hizo cargo, pues, de la situación de emergencia y hubieron muchas matanzas y en Lima se volvió una pólvora, ¿no? En estos tiempos, si pasara, pues, una huelga o un día dejara de trabajar la policía, ¿qué sucedería? Y vamos a crear heridas, ¿no? Muertos, denuncias contra la lesa humanidad. Todos los gobiernos tienen que estar bien con su policía. La policía, pues, tiene que saber también actuar, ¿no? Porque para ser policía tiene que pasar por muchos factores psicológicos, ¿no? Tiene que tener, pues, una buena educación, tiene que tener empatía, tiene que tener formación de valores, ¿no? Y en eso se debe potencializar a la policía, ¿no? A los futuros policías, ¿no? Porque el policía que ingresa tiene que ser de vocación, sabe a lo que estamos entrando, una institución de alto riesgo.
y se necesita una preparación intelectual y de valores y actitudes propias de un ser humano. Bien, coronel. Bueno, le agradecemos por su sinceridad, su trato directo al tal vez el horizonte que se puede presentar. Esperemos que no acontezca un panorama similar al que ya hemos vivido, que sea lo último que se haya hecho demencialmente, porque de una y otra parte hemos visto actitudes demenciales, tanto de los protestantes como de los policías que intervinieron, y que ese tipo de confrontaciones pues no se vuelvan a suscitar. Hay una debilidad como se manifiesta por parte del nuevo gobierno, porque es un gobierno de emergencia, pero aspiramos a que las próximas horas se sienten a conversar con los agricultores, por ejemplo, que están protestando en estos momentos, y con aquellos que también hacia el centro del Perú, contrariamente, no son agricultores, sino son los que trabajan para las mineras, que están pidiendo más bien que las mineras continúen trabajando contra su propia situación, tal vez de vida, contaminada, ¿no? Pero ¿cómo será la necesidad? Que aún así ellos piden que las mineras se instalen y sigan trabajando porque no tienen de qué vivir. Entonces el gobierno tiene que ver cómo hace para poder entender estas realidades desde el punto exacto donde acontecen los hechos, ¿no? Y conversando con los actores, ¿no? Muchos de estos actores no son visitados por los gobernantes de turno o por los ministros incluso. Solamente son visitados en contadas situaciones de emergencia. Pero más allá de ello, pues nos solemos olvidar de lo que pasa realmente en estos lugares. Y bueno, para la calma y para continuar hacia el Bicentenario, pues simplemente invitar a que se pacifique el país. ¿Qué les diría? ¿Cómo acercarse a la Benemérita que está a cargo de este trayecto histórico, coronel? ¿A dónde tienen que dirigirse? Tal vez una página web, un teléfono, no sé. Sí, tenemos nuestra página web, ¿no? Y también tenemos un local institucional que está declarado como Patrimonio Cultural de la Nación y Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se encuentra en la cuadra 410 de la avenida Arequipa, del Cercado de Lima. Las puertas siempre están abiertas, contamos con biblioteca, un museo gratuito, no cobramos ningún sol, somos uno de los pocos museos en el país que no cobra, y que mucho depende pues del aporte de los socios, ¿no? Ya que el Estado pues la miseria que hay no sirve para tener otras atenciones de pago de personal, ¿no? Y muchos de nosotros, muchos amigos se abonan pues al apoyo económico para que el museo siga adelante, ¿no? Tenemos un museo virtual también, ¿no? A través de nuestra página web. ¿La página se llama exactamente? ¿Cuál es la página para que la gente lo... www.bsfi.com.p, ¿no? Que te lo voy a enviar. Y @gmail.com, ¿no? Entonces, pues es una página pues donde ustedes pueden apreciar nuestra institución, ¿no? De todos los antecedentes, los detalles, ¿no? Los miembros, los socios, la calidad de socios, la biblioteca y las pinturas, ¿no? Porque existen pinturas valiosas, ¿no? En el museo. Prácticamente es un lugar consagrado. Bien, coronel. Entonces, hemos agotado la conversación. Le agradecemos por su participación y aspiramos a que dentro de los próximos meses lo volvamos a tener para que nos actualice tal vez cómo va la ruta hacia el día cúspide, que es el 28 de julio del 2021, rememorando aquel histórico 28 de julio de 1821. Y que una vez más, pues, el grito de independencia de don José de San Martín se consolide en la voz del nuevo presidente, no de Sagasti, sino del nuevo presidente que saldrá de las próximas elecciones y que realmente sea un presidente que dé la talla ante la historia. Nos despedimos, amigos. Gracias por su participación. Recuerden, la cita es por Telestar
Televisión Supercable, Canal 3. Cuídense, que todo sea felicidad y como siempre, a estudiar, Alvarito, y hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Adiós. Chao, chao. Buenas noches para todos.